Ya. Buenas tardes, padres de familia, buenas tardes, niños. En estos momentos vamos a impartir la clase de Eucaristía. Nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a pedir a que Él nos envíe el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la clase que está preparada. Y le decimos: ven Espíritu Santo, llena mi alma con tu fuerza y con tu luz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Cristo, y haz de todos los hombres un pueblo santo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en esta clase vamos a hablar del Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia está formada por dos partes. Una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. En este momento vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla en sí de la vida de Jesús, desde su nacimiento, y también habla de la vida de una iglesia. Entonces vamos a hacer una reseña histórica de la vida de Jesús, desde cuando nació hasta cuando ascendió al cielo. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Jesús nació de una virgen llamada María. Su esposo era San José. Y Jesús nació en Belén de Judá. Y como las profecías anunciaban, se cumple aquí lo que en el Antiguo Testamento anunciaron, en el Nuevo Testamento se cumple, que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A verle al niño que nació en Belén fueron primero los pastores, luego vinieron los Reyes Magos de Oriente. En ese entonces dice que reinaba el rey Herodes. Y el rey Herodes, al saber que ha nacido, se incomodó tanto porque pensaba que le iba a quitar su reinado. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. En eso en sueños a José y le dijo que huyera con su madre el niño a Egipto. En Egipto pasaron un buen tiempo hasta que nuevamente el ángel se le apareció y dijo que volvieran a Nazaret. Ahí Jesús pasó toda su vida hasta cuando tuvo, dice, más o menos unos 30 años y salió a su vida pública. Pasó predicando en las sinagogas, haciendo milagros y enfermos. Hizo ver a los ciegos, oír a los mudos, andar a los paralíticos. El primer milagro que hizo fue convertir en las bodas de Caná, convertir el agua en vino y la multiplicación de los panes. Y así pasó la vida pública de Jesús, cuando más tarde anuncia la pasión
la pasión de Jesús, que decía que el Hijo de Dios tenía que ser crucificado, muerto y resucitar a los 3 días. Como Jesús tuvo muchos seguidores, comenzó y ya me equivoqué y eso No, tranquila, no. No pasa nada. Salió a Jerusalén triunfante a demostrar que él era el Hijo de Dios. Luego de esto, se reunió con todos sus discípulos y conmemoró la última cena, donde dejó instituida la Santa Eucaristía, que le conocemos como la fracción del pan, la cena del Señor y la acción de gracias. También instituyó la comunión, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y se retiró a orar en el Monte de los Olivos, donde fue arrestado y fue juzgado y condenado a cargar una cruz que llegó hasta el Monte Calvario. Ahí le crucificaron en medio de 2 ladrones, uno a su izquierda, otro a su derecha, y murió. Y fue sepultado y resucitó al 3er día. A la primera que se apareció fue a María Magdalena. A la segunda nuevamente de su aparición fue a los 2 discípulos camino a Emaús, y la tercera aparición de Jesús fue a todos sus discípulos. Y después de esto, a los 40 días de haber resucitado, ascendió a los cielos. Entonces, y la vida de la iglesia, dice que la vida de la iglesia se reunían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, a una convivencia fraternal, a la oración constante. También dice que todos los que tenían vendían sus bienes y partían entre todos como iban necesitando, y siempre permanecían en la oración, en la fracción del pan, y perseverantes en la oración. Así se formó la primera comunidad de cristianos. Hoy vamos a ver el Nuevo Testamento. Dice que está formado por 27 libros, y estos 27 libros se dividen en 4 partes, que son primero los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El segundo es los Hechos de los Apóstoles. El tercer grupo es las 21 cartas, y el cuarto grupo es el Apocalipsis. Los 4 evangelios nos cuentan la historia de Jesús, todo lo que hizo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que nos cuenta la historia de la predicación de los apóstoles y cómo
ellos fueron difundiendo el Evangelio rápidamente por todo el mundo. Las cartas son enviadas a todas las comunidades cristianas que les ayudan a conocer a Jesús y la vida de la iglesia. El Apocalipsis es un libro que nos explica cómo comprender la historia de la luz de Cristo resucitado y mientras esperamos su venida definitiva. Esto está en la página 24, 25 y 26. Hoy vamos a ver cómo podemos nosotros citar un libro. Cómo citar una cita bíblica. Primero tenemos que saber a qué testamento pertenece el libro. O sea, como ya sabemos, sea que pertenece al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento. Luego vemos el capítulo que nos indica y el versículo. El capítulo indicado se le ve al margen del párrafo, es con un número grande. Y el versículo está en el margen del párrafo. Las Paulinas. Las cartas Paulinas son Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filimón, Hebreos. Y las cartas católicas son Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 y 3 y Judas. Y el Apocalipsis. Las cartas paulinas dice que tienen el escrito doctrinal, son escritas profundamente como un evangelio. Las cartas católicas son católicas porque son dirigidas a toda la Iglesia universal. Y el Apocalipsis nos habla de la luz de la resurrección de Cristo. La luz de saber que Cristo está resucitado y está vivo con nosotros. De eso nos habla la Apocalipsis. Ahora, como tarea, nosotros vamos a hacer un diseño gráfico en donde vamos a dibujar una biblioteca o hacer un cuadro sinóptico en donde vamos a poner los 27 libros del Antiguo Testamento, que ustedes miren, primero comienza con los 4 evangelios. Luego vienen los Hechos de los Apóstoles y luego tenemos las 21 cartas, que estas están divididas en cartas paulinas y cartas católicas. Y por último tenemos la Apocalipsis. Entonces vamos a hacer un cuadro sinóptico, sino un diseño gráfico, y vamos a poner primero libros del Nuevo Testamento y así nos aprendemos un poquito los libros del Nuevo Testamento, que comienzan primero por los 4 evangelios. Y así nosotros vamos entendiendo cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los libros del Nuevo Testamento, y podremos nosotros citar las citas bíblicas. Como nos dice, primero tenemos que buscar el nombre del libro, luego tenemos que buscar el capítulo que está indicado al principio del margen con un número grande, y el versículo que está en el margen en números pequeños. Entonces pongamos un poquito en práctica en poder buscar las citas bíblicas.
tengamos siempre presente que el Nuevo Testamento nos habla de la vida de Jesús hasta cuando Él ascendió al cielo. Y para saber más concretamente, nosotros podemos ir a leer los evangelios que están en el Nuevo Testamento y nosotros podremos darnos cuenta cómo comienza la vida de Jesús, dónde nació, dónde vivió, cómo fue su vida, cómo pasó haciendo el bien, predicando la palabra de Dios, que curó a los enfermos y todo lo demás que concierne con él. Y también veremos cómo la primera comunidad comenzó, que dicen que eran siempre unidos, estaban siempre unidos a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, siempre se reunían a la fracción del pan, a hacer oración, y los que más tenían vendían sus bienes y se repartían según sus necesidades, y siempre le tenían presente al Señor en todas las acciones que realizaba. El Nuevo Testamento también nos habla que es muy importante leerlo, porque a través de los libros del Nuevo Testamento nos ponemos en contacto directo con Jesús, porque Él es en la Biblia el principal autor, es Jesús. Jesús es la parte principal en la palabra de Dios. Entonces ahí comprenderemos que Jesús es lo primero, lo principal y lo más importante en nuestras vidas, así como está en la palabra de Dios, y nosotros podremos ponerle un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Hoy que hemos pasado, que nos hemos preparado estos 40 días para llegar a la Pascua, tendremos siempre presente que Jesús está siempre a nuestro lado, y podremos hacer todo lo que tenga la voluntad de que Él hagamos. En la Biblia sabemos que Jesús es el principal autor de todas las cosas. Tenemos que tener presente que sin Él no podemos hacer nada. Y tengamos en cuenta que para tenerle como amigo a Jesús, tenemos que saber cómo fue su vida y poder nosotros seguirle a Él con su ejemplo, con su humildad, con su constancia y con su perseverancia en las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana. El Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento dicen que fueron escritos por los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, para decir lo que Dios quería comunicarnos.
Por esta razón, la Biblia no es cualquier libro, sino es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento nos habla el cumplimiento de las promesas que Jesús hizo en el Antiguo Testamento. Y nosotros, conforme vayamos leyendo, nos iremos dando cuenta que todo se cumple. Jesús en el Antiguo Testamento nos habló de un Salvador que iba a venir a salvarnos de nuestros pecados. Igual en el Nuevo Testamento se cumple, porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y veremos también que Jesús pasó siempre haciendo el bien, predicando la palabra de Dios y haciéndonos seguidores de Él, porque dice que todo el pueblo sean sus discípulos, seamos los discípulos de Él, a seguir todas las enseñanzas que el Señor nos enseña en sus palabras. Y si nosotros podemos leer el Nuevo Testamento, podemos ponerle en práctica en nuestra vida. Esa es la importancia del Nuevo Testamento, leerle y ponerle en práctica en nuestras vidas. Por más difíciles que estén, siempre tenemos que tener presente que Jesús está presente. Está presente en todo momento. En este momento que estamos pasando, a veces nos sentimos desanimados, pero Jesús está siempre a nuestro lado, sino que nosotros no nos damos cuenta. Nos sentimos tan nerviosos que hay momentos que no sabemos qué va a pasar con la vida, pero tengamos la convicción que Él vino a salvarnos y Él nos va a salvar de todas las cosas que está pasando, de esta pandemia que no nos esperábamos, pero tengamos fortaleza en el Señor. Pidámosle al Señor que Él nos ayude. Y para terminar, llevemos esto presente, que tenemos que vivir con la fe, la esperanza y la caridad para poder salir de todo problema. Y nos vamos a despedir de nuestra Madre Santísima haciéndole la oración que es la Ave María, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.